Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos nuevamente al enlace telefónico, ahora con el doctor Jorge Ramírez Plasencia, doctor en Sociología, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y esto es porque también él hizo un análisis justamente de estos datos que presenta el gobernador, en los que afirmó supuestamente que había una disminución de 38% en las carpetas de investigación por desapariciones cometidas por particulares en Jalisco, pero de acuerdo al análisis que él realiza con distintas fuentes, entre otras de un colega periodista, José Carlos Toral, quien a través de una solicitud de información pidió le entregaron una ficha informativa en la que no se corresponden los datos que ahí se encuentran con las afirmaciones del gobernador. Doctor Jorge Ramírez, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes, Jesús. Un saludo. Igualmente. Pues efectivamente estamos desde el 20 de junio, más o menos 15 de junio, el gobernador mencionó, sin dar fuente, que había disminuido 37% las desapariciones en lo que va de su gestión, que apenas comenzó en diciembre. Uh-huh. Y desde entonces estábamos especulando de dónde salía ese dato porque no hubo más información. Yo hacia el 20 de junio hice la hipótesis de que esa cifra provenía de una comparación que todavía estaban haciendo entre los datos de personas desaparecidas de mayo con los que se tenían 6 años antes, que fue cuando inició el gobernador Enrique Alfaro, y entonces sí se podía hablar de 37%. Uh-huh. Pero en estos días hubo una precisión a ese dato porque justo como mencionas, José Rodríguez Toral solicitó por transparencia pues que le aclararan a qué se debía ese 37%, la reducción de las desapariciones. Y originalmente le dijeron pues que el dato no era público, el que está usando el gobernador, que no hay una versión pública, pero finalmente le mandaron información, una tabla, donde viene, sí, una reducción ahora de 38%, pero estamos hablando aquí de carpetas de investigación en poder de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, que hablarían del delito de desaparición cometida por particulares. Uh-huh. Entonces, si queremos ahorita saber la respuesta puntual del gobierno, diríamos que para ellos la reducción se ha dado en el delito de desaparición cometida por particulares. Y tratando de aclarar a qué se debe esas desapariciones, que contienen en esos casos, una pregunta que hizo el Samarta Gutiérrez en una conferencia de prensa que se la hizo el coordinador del Gabinete de Seguridad. Él le aclaraba que se debía o correspondía a las desapariciones violentas, donde ha habido levantados, dijo, y se usa violencia para desaparecer a las personas. Uh-huh. Entonces esa indicación pues da un poco más de pista de por dónde están tratando de argumentar una disminución. Así es. Y básicamente lo que se encuentra en el análisis que yo hice de esos datos, pues que no podemos confirmar el dato del gobernador porque es un dato que no es público. Las carpetas de investigación sobre desapariciones violentas, pues las lleva la fiscalía, ellos las generan, ellos las administran, y el dato es público. Entonces ellos dicen que bajaron las carpetas del 38%, pues solamente cabe decirles que, bueno, está bien, seguramente sí. Es su dato. Pero con otros datos independientes, uh-huh, pues nosotros podemos demostrar que primero que esa medición pues es muy dudosa, digamos. Al menos está sesgada, ¿no? Porque no considera, desapariciones que no cuentan con carpeta de investigación o las desapariciones forzadas cometidas por agentes de alguna corporación de gobierno. Sí, totalmente. Tendríamos que decir que llevan también una contabilidad de desapariciones forzadas que no hicieron pública, uh-huh, y que llevan una desaparición por delitos no contemplados en la ley general. Entonces, esa pretendida reducción pues no se sostiene en la nueva medición que abrieron al público. Primero, el indicador es poco consistente. Las desapariciones violentas que ellos están computando pues son
sobre las que hay testigos, en otras no hay testigos, simplemente la persona no se supo cómo desapareció, o las personas saben, pero no se atreven a decir cómo ocurrió. Y luego tenemos otro problema, y ahí está el punto más débil de esa medición, pues es que lo que tenemos que observar es un problema de coherencia del indicador. Mira, te voy a mostrar. Déjame. Tenemos una posibilidad de medir alternativamente lo que son desapariciones violentas, no carpetas, sino personas que han sufrido, de acuerdo a los mismos datos del gobierno. Si hacemos una comparación de esas desapariciones el año pasado y las que han ocurrido ahora, pues la disminución es menor, estamos hablando de un 14%. Pero no estamos hablando, ojo, aquí es importante, del conjunto de las desapariciones, sino solamente de ese universo que ellos llaman desapariciones por levantón o desapariciones cometidas por particulares. Sí, acabamos de hablar, Jorge, con el doctor Víctor Manuel González Romero, y de acuerdo al análisis que lleva regularmente, cotidianamente más bien, y que presenta cada semana un corte, solamente la semana pasada fue la semana con mayor desapariciones en los últimos 5 años. Es decir, también los datos que presenta oficialmente el gobierno no parece ser que se contradicen con otros indicadores. Sí, así es. En el análisis que hicimos en las semanas pasadas, pues lo que mostramos era que también si medimos las personas que permanecen desaparecidas, ¿no? Cualquiera haya sido la naturaleza de la desaparición o la causa, pues estamos hablando de un incremento real. No es que bajaran, subieron de un 8 al 10%. Entonces no estamos ante una disminución realmente. Estamos, como quiere argumentar el gobierno, ante la reducción de un tipo de desaparición, que son las que están cometiendo los grupos, comandos armados, ¿no? Pero esa disminución que podríamos aceptar que está habiendo en la zona metropolitana, eso es importante decirlo, podríamos decir efectivamente se están reduciendo las desapariciones violentas, incluso lo podemos medir en un 14%. Eso no significa ningún avance en el combate del delito, porque tiene que ver más con la dinámica de violencia del cártel Jalisco Nueva Generación que una reducción efectiva de su poder de causar desapariciones. Es decir, esta reducción que estamos teniendo ahora, el 14% en las desapariciones violentas, se ha vivido en los últimos 6 años. De hecho, ya se había reducido en el 2021 respecto al 2020, ese indicador se disminuyó ahí sí en un 37%. ¿Y qué pasó? Que el siguiente año volvimos a estar otra vez con un indicador alto, hasta incluso el 2023, que es el peor año, el peor registro que se tiene de desapariciones violentas en la zona metropolitana, correspondió a ese año. Incluso entonces, mencionas, Jorge, que como bien indicas, que son lógicas internas del propio cártel, que hubo la detención de un, digamos, de un generador de violencia, como le llaman en el gobierno, un miembro del cártel que fue detenido, y que eso pudo haber incidido en estas desapariciones violentas. Exacto. Una coyuntura como esa, o simplemente que el cártel no ha tenido excisiones o fragmentaciones en estos últimos meses, y eso entonces las desapariciones violentas se reducen, o simplemente el cártel por un tiempo descansa su necesidad de monopolizar el mercado de las drogas, y entonces deja de haber desapariciones. Pero en el momento en que retome su actividad normal, en la medida en que empieza a tener fricciones o ataques externos, las desapariciones van a volver a crecer. Y exactamente. Te paso con mi compañero Jesús Estrada. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, un gusto escucharte. Hola, Jesús. Jorge, hay algo escandaloso en lo que comentabas ahorita, sobre todo pues de la información que divulgó José Carlos Toral. Tú comentabas de que la información del gobierno es que es en base a carpetas de investigación abiertas. A Toral le comentó la autoridad pues que
hasta el mes de mayo son 122 carpetas abiertas, pero algo que él pues desmenuza y señala que más bien hay muchos más datos, o sea, más personas desaparecidas que esas 122 carpetas abiertas. Llega a hablar hasta de 524, más de 500 personas desaparecidas en este periodo. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Por qué no se abren carpetas de investigación por todas las personas desaparecidas? Sí, fíjate que esta es una gran pregunta. ¿Hasta qué punto tienen carpetas abiertas por otra clase de desapariciones que no son las que ellos están monitoreando específicamente con este indicador, que son las desapariciones violentas que ellos asumen que todas son cometidas por particulares? Eso podríamos discutirlo, pero la medida que están transparentando es una medida que tiene que ver solamente con las desapariciones violentas. Las que suponemos que les atribuyen al cártel Jalisco Nueva Generación. Digamos, las que produce el crimen organizado, para ellas estarían, para las autoridades, concentradas en este indicador. Jorge, con todo esto está repitiendo Pablo Lemos lo que hizo el gobierno de Enrique Alfaro de jugar con las estadísticas, lo que hizo Enrique Alfaro desde marzo del 2022, cuando dejó de alimentar el registro nacional, luego hubo dudas, alteraciones con el sistema estatal de información, siempre manteniendo la narrativa de que supuestamente en su gobierno sí estaba combatiendo la desaparición y estaba localizando desaparecidos, lo cual pues la historia demostró que no era realidad. ¿Se está repitiendo en este gobierno, tú crees, un manejo, digamos, con fines mediáticos de los datos? Sí, totalmente. Y la verdad es que es deplorable que lo estén haciendo porque realmente no hay, es un gobierno que está comenzando, podría transparentar sus cifras y tener una política de comunicación más abierta para decir exactamente cómo está el problema. Porque ahorita se están montando sobre esta disminución que ellos dicen que es del 38%. Yo lo que creo es que es mucho menor, del 14%, pero podrían aclarar de qué se trata exactamente, porque luego va a empezar a subir, va a cambiar esa dinámica y lo que van a seguir es sosteniendo la mentira. Ya no van a poder cambiar a otro discurso si no transparentan ahora. Claro. Y el peligro de que continúen las desapariciones. Así es, Jorge. Bien, ¿qué otros elementos encontraste en este análisis, Jorge, para redondearlo? Pues sí, yo lo que insistiría es en esa métrica tan dudosa interna que tienen, pues, vamos, si quieren tener una métrica especializada para medir la actividad del crimen organizado, esa podría ser fijarse en las desapariciones violentas, pero no con eso tratar de ocultar las otras desapariciones que están motivadas por otros delitos, por ejemplo, violaciones, feminicidios, homicidios que terminan en desapariciones, y esas no están ingresándose en esa métrica. Así es. Jorge, y por lo que has, digamos, tú seguido información, ¿sabes si ya se está alimentando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como ofreció el gobernador de parte de las autoridades de Jalisco? Sí, se está actualizando, pero solamente son datos de la Fiscalía, de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Todavía no hay datos de la Comisión de Búsqueda. Podríamos decir que perfectamente desde mayo para acá, esa información se supone que está siendo subida en tiempo real. De acuerdo. Muy bien, Jorge, pues te agradecemos como siempre tu disposición para charlar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 y compartir tu análisis. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Jorge Ramírez, doctor en Sociología y profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, otro de los especialistas que se ha dedicado justamente a hacer el análisis de este problema central que tenemos en Jalisco, que es la crisis por desaparición de personas. Vamos a una pausa y volvemos con más información.